El hombre es el único animal con capacidad de observarse a sí mismo y ha sido dotado con la dolorosa capacidad de haber querido siempre saber por qué, dijo la surafricana Nadine Gordimer al recibir el Nobel de Literatura en 1991. Con la publicación a los 15 años de un cuento, inició una carrera que solo se detendría el 13 de julio de 2014, cuando falleció a los 90 años, dejando atrás una copiosa obra y un premio Nobel de Literatura, más de 4 premios literarios, 12 doctorados honoris causa de universidades como Yale, Harvard, Cambridge, Leuven y de la Ciudad del Cabo, miembro honorario de la Academia Americana de las Artes en 1978, embajadora de buena voluntad, en fin. Hija menor de una inglesa y un joyero judío lituano, nació en una zona minera que sirvió de telón a muchas de sus obras. Firme defensora de la abolición del apartheid y admirada por Mandela, dijo, sin embargo, al recibir el Nobel: algunas personas dicen que me dieron el premio no por lo que he escrito, sino por mi política. Pero yo soy una escritora. Esa es mi razón para seguir con vida. Orgullosa de su origen, añadió: yo soy africana y el color de la piel no importa. Que se las lleve el diablo. Un hombre que había tenido mala suerte con las mujeres decidió vivir solitario por un tiempo. 2 veces se había casado por amor. Despejó la casa de cuanto de alguna manera se le había escapado a su abnegada segunda esposa cuando se largó con las posesiones favoritas que juntos habían coleccionado: cuadros, cristal fino, hasta los mejores vinos sacados de la cava. Botó los libros en cuya guarda la primera mujer había escrito, amorosa, su nuevo nombre de casada. Enseguida se fue de vacaciones sin llevar consigo a ninguna mujer, por primera vez que pudiera recordar. Pero aquellas rameras y vagabundas de quienes se creyó enamorado habían resultado tan infieles como las honestas esposas que juraron quererlo eternamente. Se fue solo a un balneario donde las rocas lanzaban el mar hacia arriba en forma de abanicos ásperos, y la marea siseaba y se chupaba las charcas. No había arena. Sobre piedras, semejantes a confites hirvientes, a rayas punteadas o estriadas, la gente, las mujeres, se acostaba en colchonetas descoloridas por la sal y se acariciaba con aceites aromáticos. Aquel año llevaban el cabello recogido y sujeto por gorros elásticos de flores artificiales, o chorreaba suelto al salir del agua con cuentas cristalinas como joyas sobre sus brillantes miembros, y cogido por hebillas doradas que intercambiaban señales luminosas con las candongas que formaban un aro en sus orejas. En su línea de visión, mientras se alejaban hacia el mar, parecían totalmente desnudas. Reían mientras recogían toallas, peines y bronceador. Los cuerpos de algunas tenían diseños parecidos a telas estampadas, listones y parches blancos o rojos donde la ropa había tapado algunos trozos de sus cuerpos de la llameante inmersión en el sol. Había hombres, pero él no los veía. Cuando cerraba los ojos y oía el mar, alcanzaba a oler a las mujeres el aceite. Nadaba mucho, adentrándose en la serena bahía entre surfistas crucificados contra sus vistosas velas, o más cerca a la orilla, donde la espuma le golpeaba la cabeza bajo aludes de aguas blancas. Un cardumen de madres jóvenes andaba con sus infantes por las aguas poco profundas. Desnudos, apoyados contra su carne blanda, los niños se aferraban a ellas, tan recientemente separados de allí que parecían aún formar parte de aquellos cuerpos femeninos en los que habían sido sembrados por varones como él. Se acostaba sobre las piedras a secarse. Le gustaba su roce duro y se retorcía para ajustar sus huesos a ellas, hundiéndolos con sus movimientos hasta que lograba acomodarlos en las depresiones, de suerte que las curvas de su cuerpo, más que ofrecer resistencia, fuesen recibidas por ellas. Dormía y despertaba para ver piernas afeitadas pasar junto a su cabeza, mujeres. Gotas desprendidas de los cabellos mojados de aquellas caían sobre sus hombros cálidos. A veces se encontraba nadando bajo el agua, debajo de ellas, y su cuerpo de piel áspera pasaba rozándolas como un tiburón. Como suelen hacer los hombres cuando están solos, echaba piedras al mar, recordando, recuperando,
el arte de lograr hacerlas besar la superficie saltando. Acostado boca abajo, fuera del alcance de los últimos arroyuelos, colaba puñados de piedras pulidas por el mar, entresacaba algunas y, de cerca, comenzaba a verlas como los adultos han dejado de ver. Como un niño mira y remira una flor, una hoja o una piedra, siguiendo sus vetas aluviales, sus fragmentos de color misteriosos, las placas de mica allí sepultadas, sintiendo, lo hacía, su forma de huevo o de rombo, pulida por la mano aceitosa y acariciadora del mar. No todas las piedras eran en realidad piedras. Había óvalos ambarinos aplanados que el océano, tallador de gemas, había pulido a partir de botellas de cerveza quebradas. Había cabujones de vidrios azules y verdes, otra botella ahogada que podría haber pasado por aguamarinas o esmeraldas. Los niños los recogían en gorras o en baldes, y una tarde, entre tales tesoros, mezclados con trozos de espuma de estireno, desechos de barcos de carga, y con otras hechazones que se arrojan al mar y flotan de nuevo para ser botadas otra vez en las playas de todo el mundo, encontró en las piedras con las que ocupaba una mano, como un monje que pasa las cuentas de su camándula, un auténtico tesoro. Entre los pedruscos de vidrio de color había un anillo de diamante y zafiro. No estaba sobre la superficie de la playa pedregosa, así que era evidente que ninguna mujer lo había dejado caer aquel día. Alguna querida, algún tesoro del hombre rico o alguna esposa oculta, al zambullirse desde un yate allá lejos, con sus joyas puestas mientras se iba despojando con elegancia de otros ropajes, debió sentir que uno de los anillos se le resbalaba del dedo por acción del agua. O no lo sintió, solo lo percibió al regresar a cubierta y corrió a buscar la póliza de seguros mientras el mar arrastraba el anillo cada vez más hondo. Y luego, cansándose de él con el correr de los días, de los años, y empujándolo con lentitud, lo echó afuera y lo tiró a tierra. Era un anillo hermoso, un zafiro largo y oblongo, circundado de chispas redondas, y al lado y lado de este brillante montículo un diamante, tallado en forma de baguette que servía de puente a un círculo grabado. Aunque lo había sacado de una profundidad de más de 6 pulgadas mientras excavaba, con sus dedos al azar, miró a su alrededor como si la dueña tuviera que estar allí, de pie, encima de él. Pero ellas se estaban embadurnando, estaban secando a los infantes con las toallas, se depilaban las cejas observándose en espejos diminutos, estaban sentadas con las piernas cruzadas y los senos apoyados sobre las mesas bajas donde el mesero del restaurante había colocado sus ensaladas y botellas de vino blanco. Subió al restaurante a llevar el anillo. Tal vez alguien hubiese informado de una pérdida. La administradora se echó hacia atrás como si un reducidor le hubiese estado ofreciendo bienes robados. Es valioso. Llévelo a la policía. La sospecha despierta la atención. Tal vez hubiera en este lugar extranjero algún motivo para sospechar aún de la policía. Si nadie reclamaba el anillo, alguno de los lugareños se lo embolsillaría. Así pues, ¿qué importaba? Y lo echó en su propio bolsillo, o mejor, en la bolsa donde guardaba el dinero, las tarjetas de crédito, las llaves del carro y las gafas de sol. Y regresó a la playa a acostarse otra vez sobre las piedras entre las mujeres, a pensar. Puso un aviso en el periódico local. Hallado anillo en la playa Horizonte Azul el martes 1, junto con el teléfono y el número de su habitación en el hotel. La administradora tenía razón, hubo muchas llamadas. Algunas de hombres que aducían que, en efecto, sus esposas, madres o novias habían de veras perdido un anillo en aquella playa. Cuando les pedía que lo describieran, corría el albur. Un anillo de diamante. Pero cuando los presionaba, pidiéndoles más detalles, solo les quedaba la mentira. Si una voz de mujer era lisonjera, congraciadora, incluso llorosa a veces, identificable como la de una estafadora de mediana edad, colgaba en el momento en que ella intentaba describir su anillo perdido. Pero si la voz era atractiva y a veces claramente juvenil, suave, aún vacilante en su mentirosa osadía, le pedía a su dueña que viniera al hotel a reconocer el anillo. Descríbalo. La sentaba cómodamente frente al balcón abierto para que la luz del mar indagara en sus rostros.
Solo una lo convenció de haber de veras perdido un anillo. Lo describió en detalle y se marchó apesadumbrada por haberlo molestado. Otras, algunas bastante atractivas o incluso muy, muy bonitas, vestidas para seducir, se habrían conformado con un resultado diferente de la visita si no lograban salirse con la suya al inventar su descripción del anillo. Parecían calcular que un anillo es un anillo. Si es valioso, debe tener diamantes, y una o dos tuvieron el ingenio suficiente para decir que sí, que llevaba otras piedras preciosas, pero era una herencia, abuela, tía, y no sabían en realidad los nombres de las piedras. ¿Y el color? ¿La forma? Se marchaban como ofendidas, o se reían con nerviosismo culpable. Era solo porque habían venido para aventurarse, para divertirse un poco, y era bien difícil deshacerse de ellas de manera educada. Pero hubo una cuya voz era diferente a la de cualquiera de las demás llamadas. Quizás la voz dominada de una cantante o actriz que expresaba timidez. Había perdido toda esperanza de encontrarlo, mi anillo. Había visto el aviso y pensado, no, eso es inútil. Pero, ¿y si hay una posibilidad en 1.000.000? Le pidió que viniera al hotel. Con seguridad tenía 40 años, una belleza innata de grandes ojos serenos, de un gris verdoso que solo necesitaba ayuda para conservar el color negro azabache de su cabello que, comenzando en un penacho de forma de pico que se elevaba sobre la frente curva, se recogía en un bucle sobre la coronilla, brillante como plumas suavizadas. Tenía manos hechas para anillos. Extendió unos dedos largos, volteó las palmas hacia afuera, y entonces se perdió. Vi su reflejo por un instante en el agua. Descríbalo. Lo miró a los ojos, volvió la cabeza para apartar la mirada y comenzó a hablar. Muy trabajado, dijo, platino y oro, usted sabe. Es difícil de precisar cuando se trata de un objeto que uno ha usado durante tanto tiempo que ya ni lo nota. Un diamante grande, varios, y esmeraldas y piedras rojas, rubíes, pero creo que se habían caído antes. Fue al cajón del escritorio tocador y de debajo de unas carpetas que describían restaurantes, programas de televisión por cable y servicios disponibles en la habitación extrajo un sobre. Aquí tiene su anillo, dijo. Los ojos de la mujer no cambiaron. Lo extendió hacia ella. Su mano se dirigió lenta hacia él como si nadara bajo el agua. Tomó el anillo y comenzó a ponérselo en el dedo del corazón de la mano derecha. No le servía, pero ella corrigió su movimiento con veloz acto de prestidigitación y se lo deslizó sobre el dedo anular donde se acomodó. La llevó a cenar y no se hizo alusión al tema, nunca jamás. Ella se convirtió en su tercera esposa. Viven juntos y no hay entre ambos más cosas no dichas que las que se dan en otras parejas. Hoy en Literatura para Oír, La observadora comprometida. Textos de Nadine Gordimer, Suráfrica, In Memoriam. Un año antes de su muerte y al publicar su última obra, concedió esta entrevista a la española Marta Rodríguez, donde revela muchas de sus opiniones. Una casa de Parktown West, un suburbio de clase media alta de blancos a pocos kilómetros del ruidoso centro de Johannesburgo. Cruje el suelo de madera en el piso de arriba mientras un mayordomo vestido de calle coloca cuidadosamente un teléfono inalámbrico y una campanilla dorada encima de una mesa de café. Pasan pocos minutos de las 15:30, la hora de la cita, cuando aparece una mujer menuda que anda lentamente con la ayuda de un bastón, saluda amablemente y se sienta en una silla de madera en una habitación llena de libros, bustos de escritores y flores. Lleva pantalones anchos grises y un jersey rojo que le queda también holgado. Es Nadine Gordimer, escritora surafricana con 15 novelas y una docena más de relatos cortos. Galardonada y reconocida en todo el mundo, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1991. Un año donde todo el mundo era optimista.
En su currículo es imposible obviar un activismo contra el apartheid y su compromiso por devolver la dignidad a la población negra surafricana. Soy vieja, puede que con espíritu fuerte, pero carnes débiles. Mejor que hablemos de otra cosa. Dispara cuando se le pregunta cómo se encuentra. Gordimer tiene carácter seco y frena toda pregunta que entienda como cuestiones personales, educadamente, eso sí. No hablo de la muerte como tampoco de mi vida amorosa. Todo lo que el lector debe conocer sobre mí está en mis libros. Se justifica. Así que escribir sus memorias de bla 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 no está entre sus planes. Publica en castellano su última novela, Mejor hoy que mañana, otra historia que escarba y radiografía el país de Nelson Mandela, figura muy querida para esta mujer que el próximo 20 de noviembre cumple 90 años. En la entrevista no coge las gafas que tiene sobre la mesa y responde mirando a los ojos, sin prestar atención al fotógrafo que no para de buscar encuadres diferentes y a quien ha advertido que no le gusta que le hagan fotos mientras conversa. Si no fuera porque lo suyo es la ficción, Gordimer podría ser considerada como la notaria o cronista surafricana porque su obra está amarrada de los problemas, miedos, deseos, retos del país. No he sido nunca una escritora política, pero la política está en mis huesos, mi sangre, mi cuerpo. Apunta, por lo que se entiende, ese empecinamiento en que sus personajes respiren y sufran por los momentos políticos del país. Su última obra arranca en la Sudáfrica democrática, con unos líderes políticos entregados a la corrupción que han defraudado y traicionado la vieja causa en la que ella misma militó. El apartheid le prohibió 3 libros: Mundo de extraño, La hija de Burger y La gente de Julie. Pero Gordimer nunca pensó en el exilio, aunque pasó largas temporadas en el extranjero. En medio de esta Sudáfrica libre, Steve y Habu, un matrimonio formado por un químico blanco y una abogada negra, se mantiene en la lucha, pero de manera distinta a sus tiempos en la clandestinidad. Con el régimen supremacista blanco, ambos eran fugitivos que sabían lo que querían y quién era el enemigo, pero una vez se ha acabado con la institucionalización del racismo, les pesan sus pasados diferentes. Uno reniega de su blanca familia a pesar de que aceptan su relación con Habu, mientras que ella se acerca aún más a su padre, un pastor anglicano que tras haberle abierto las puertas a una buena educación le reclama tradición. ¿En qué barrio vivir? ¿Cuántos hijos tener? Emigrar o quedarse son tensiones que desestabilizan a la pareja, relata la autora, pero a diferencia de muchos camaradas ambos logran mantener integridad moral e ideales. Yo no estoy en ninguno de mis libros. No me busquen en ningún personaje, afirma. Niega Gordimer que esos luchadores, con Mandela a la cabeza, pecaran de ingenuidad en los 90. Estábamos totalmente concentrados en devolver la dignidad a los negros, en los derechos humanos, en acabar con las leyes del apartheid y en evitar una guerra civil. Sabíamos lo que hacíamos, pero no vimos qué iba a ocurrir, aclara. Lo que ha pasado en estos 20 años es que a pesar de la democratización y del triunfo de la pequeña clase media negra, Sudáfrica presenta una impresentable brecha social. En su punto de mira, el presidente Jacob Zuma, un antiguo héroe ahora misteriosamente hambriento de poder y un absoluto corrupto que en su opinión ilustra los desastres de la gestión de los líderes negros. En la novela retrata a Zuma durante su juicio real por violación y del que salió inocente, no sin antes dejar perlas como que en la cultura zulú la obligación de un hombre es dejar satisfecha a una mujer excitada. Votante del Congreso Nacional Africano, ACN, la novelista admite que su decepción la obliga a reflexionar si se mantendrá fiel a las siglas en las elecciones de 2014. Gordimer recuerda que con 10 u 11 años se dio cuenta de que pertenecía a un mundo blanco opresor. Una noche la policía irrumpió en su casa en busca de alcohol, prohibido a los negros, en la habitación de la criada. Lo que más le dolió a la niña Nadine es que sus padres permitieran a los agentes entrar sin pedir permiso. Con los años ingresó en el ilegal Congreso Nacional Africano, ACN, de Mandela, a quien conoció a finales de los 50. Se le ilumina la cara, surcada de arrugas, cuando pronuncia Mandela o Madiba. Lo admira.
En esto hay que decir que no es nada original y se deshace en elogios por su enorme personalidad y seguridad en sí mismo, pero sin vanidad. Es una seguridad de ser negro y pertenecer a un grupo que tiene derechos. Estando Mandela cumpliendo cadena perpetua, su abogado, George Bizos, le hizo llegar un ejemplar de La hija de Burger y aquel, en agradecimiento, escribió una carta a Gordimer. Años más tarde, en 1990, cuando salió en libertad, la escritora fue una de las primeras personalidades en reunirse con él. Cuenta que la última vez que lo vio fue hace poco más de un año, y ahora desearía que lo dejaran ir tranquilamente, después de habernos dejado un mundo mejor y habiendo hecho grandes sacrificios. Otra vez, el maravilloso Bizos fue su pasaporte a Mandela y los tres tomaron en la mansión de Madiba un desayuno simple pero abundante. El expresidente ya estaba enfermo, con escasa movilidad e interesado en conocer novedades de antiguos camaradas de la lucha. Los tres compartieron la preocupación por los problemas sudafricanos. Son estos los mismos retos ante los que sitúa a Juba y Steve, que asisten atónitos a cómo antiguos compañeros se dejan vencer por el dinero y el poder, que se desesperan por la pobreza o el desempleo que azota a los negros, por la epidemia del SIDA que durante los primeros años de democracia fue banalizada por el gobierno, o por la dicotomía modernidad y tradición tribal. No falta tampoco la llegada de inmigrantes de países africanos a Sudáfrica, víctimas de la xenofobia de los más desfavorecidos de la sociedad, los mismos que sufrieron las injusticias racistas del apartheid. Como tampoco la violencia de la que la escritora fue víctima. Un ladrón la sorprendió a ella y a su asistente y amiga, Rebeca, hace unos años. Quería armas, pero solo consiguió un poco de dinero y cuando me arrancó mi anillo de casada y mi reloj, Rebeca rompió a llorar, recuerda. Fue entonces cuando el joven golpeó brutalmente a la mujer y Gordimer acertó a reprenderle con un «podría ser tu abuela». Consecuencia del robo son unas horribles rejas eléctricas que protegen la vivienda de 2 plantas, cuenta resignada. Con Mandela, Gordimer comparte haber sido escogida una de los 21 íconos. Odio esa palabra, como si fuéramos unas estatuas de mármol, se queja entre risas. Íconos sudafricanos en un proyecto del fotógrafo Adrian Stein. ¿Cómo espera ser recordada? Jamás pienso en ello. Me gustaría que mis libros continúen leyéndose, aunque ¿cuántos autores han sido olvidados? Y vuelve la sonrisa a sus labios. Gordimer nació en 1923 y se crió en una pequeña aldea minera cerca de Johannesburgo, hija de un judío letonio y una asimilada británica. Poca diversión más allá de ir los sábados a la biblioteca con su madre y coger prestados libros infantiles o actuar en la compañía de teatro de aficionados. Su estreno literario fue en 1949, con 26 años, con Face to Face, y 2 años después, The New Yorker le publicó una historia corta. Tú no decides ser escritora. Simplemente naces con un impulso natural que no se aprende en las escuelas. Solo hay un camino: leer, 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 para que despierte el don de la escritura. Subraya. La lectura, o mejor la falta de lectura, le preocupa. No hay bibliotecas en las escuelas en Sudáfrica. No sé qué pasa en Europa o España. Y los jóvenes, se lamenta, prefieren mirar fotos o conectarse a Twitter. No todos son malos presagios y ella misma se encarga de animarse. Se continúa publicando, aparecen incluso editoriales valientes y en mi país surgen escritores infantiles en lenguas africanas que pueden ayudar a esa inmensa masa de lectores que son los niños negros que no tienen el inglés como lengua materna. Su residencia resuma literatura y si alguien imagina la casa de un escritor, sin duda encontraría muchos detalles. No quiere fotos en su despacho, pertenece a mi intimidad, presidido por un ordenador de pantalla gigante. Continúa escribiendo un poco y se niega a dar pistas sobre qué. Creo que trae mala suerte, dice sin excusarse. De su obra dice sentirse especialmente satisfecha de La hija de Burger, 1979, y El conservador, 1974, que trata sobre a quién pertenece la tierra, y no hay muchos libros que hablen sobre el tema. Nada de lo que arrepentirse literariamente. Escribir y leer, claro. Ahora está entretenida con autores chinos y árabes.
Leo mucha novela, pero me encantan los relatos cortos, como los libros de gente que ha vivido increíbles situaciones, especialmente de mi propio país o continente, África. Detalla mientras palpa la portada de color amarillo chillón de Suspended Revolution, Revolución Suspendida. El libro lo firma el valiente Adam Habib, el vicerrector de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo, conocido por no tener pelos en la lengua, y que en esta obra reflexiona sobre cómo Sudáfrica ha llegado a esta situación que Gordimer califica de decepcionante, y anima a las élites a dar un paso al frente para solucionar los problemas. Faltan 3 meses para el cumpleaños de Gordimer. No es nada, una casualidad que el cuerpo dure tanto. Si por ella fuera, pasaría una jornada sin más, pero teme que sus amigos estén tramando algo. Confiesa que lo que a ella le apetecería es coger un avión hacia Francia, donde vive la familia de su hija. Allí chapurrea el francés, la única lengua extranjera que habla, y es la Ouma, abuela en afrikáner, porque en inglés grandmother le disgusta. En Literatura para Oír hemos escuchado a partes de una entrevista que Nadine Gordimer concedió un año antes de su muerte a la española Marta Rodríguez. También Que se las lleve el diablo. Hoy en Literatura para Oír, Nadine Gordimer, Sudáfrica in memoriam.